Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Esta es ya nuestra penúltima sesión. Ya por fin lo logramos. Ha sido bastante tiempo. Ojalá se hayan divertido como yo. Y vamos a trabajar ahora con un ejemplo de cómo funciona Class. No es un curso, pues, intensivo de programación orientada a objetos, pero vamos a trabajar un poco con el tema de Class. El día de ayer, en la sesión, en el capítulo 16, déjenme lo abro. Hablamos al final sobre el objeto object. No voy a hablar mucho más de él de lo que vimos ayer. De hecho, también va a ser para para el módulo de JavaScript intermedio, que yo calculo que lo voy a estar dando en septiembre. Este objeto, el objeto object, fue incluido a partir de ECMAScript 5. Voy a colocarles la referencia nada más para que puedan ver cómo funciona. Déjenme lo traigo. Y se los voy a colocar en el chat. Creo que hay una versión en español, déjenme se las coloco. Bueno, está incompleta. Se las voy a dejar en inglés para que sea la más completa la traducción. Desafortunadamente, pues la documentación más actualizada es la que está en inglés. Vamos a tener que hacernos a la idea de que la mayor parte de los contenidos están en inglés. Entonces, se las voy a pegar en el chat. ¿Qué tal, Raúl? El objeto object es un objeto que se creó a partir de ECMAScript 5 para darle todo este carácter de importancia del paradigma de programación orientada a objetos. Object, como yo les comentaba, es el objeto principal a partir del cual emanan todos los demás objetos, incluyendo lo que se conoce como una clase. Digamos que es el objeto primario y, como ustedes pueden ver, también tiene un prototipo. ¿Qué métodos tiene Object? Assign, create, define property, define properties, entries, freeze from entries, etcétera. Tiene bastantes métodos. No los vamos a ver aquí, lo vamos a ver en, eh, en un curso intermedio de JavaScript. Pero el que me interesa es que es el que conozcan ustedes, el de Keys. Keys contiene los nombres de todas las propiedades que contiene un objeto que yo coloco como argumento. Object es el gestor principal de los objetos dentro de JavaScript. Como ven, pueden hacer muchísimas cosas más e inclusive generar instancias. Prácticamente todo es una instancia de Object. Hay muy poca documentación, por eso yo creo que le voy a dedicar más tiempo en un capítulo particular, en un curso posterior a este. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser un ejemplo de clases y que también es la base de otro curso que yo calculo voy a dar para el próximo año, que va a ser videojuegos con JavaScript. Pero vamos a trabajar un poco con el tema de las clases para que entendamos de lo que se trata en la programación orientada a objetos. Por favor, abran el capítulo 17. ¿Y cuál es el objetivo de este capítulo? Es el de crear objetos basados en un juego tipo Pokémon.
Y vamos a crear entonces la clase Pikachu. Esta clase tiene varias propiedades, tales como experiencia, lo puse en inglés, pero bueno, pueden colocarle oro, le puse gold, especie, resistencia, fuerza y vida. Déjenme, me voy para acá, permítanme un momento. Además de estas propiedades, se definen otros métodos de hecho está mal esto, yo creo que, bueno, es que no sé cómo se llama, le voy a colocar y lo voy a modificar, Attack Trueno. Voy a cerrar unos micrófonos, permítanme un momento. Electrocuta, que no me acuerdo cómo se llama el otro. Recibe ataque. Y otro que se llama evoluciona. Como pueden ustedes ver, esto es más o menos como se diseña un carácter dentro de un videojuego. Tiene ciertos atributos, tiene ciertas propiedades, vamos a llamarle propiedades. Incluso podríamos llamarle características, en donde tengo experiencia, yo podía ganar dinero, tengo una especie, vamos a colocarlo un poco en orden. Es una especie la cual tiene cierto conteo de vida. Obviamente si se le termina la vida muere. Tiene cierta experiencia. Y tiene estos atributos que son resistencia, fuerza y gold, que es oro. Esto es algo muy normal en los videojuegos. Cuando ustedes, podría ser magia, habilidad especial, alguna cosa por el estilo. Sí, efectivamente, Raúl. Cuando tú diseñas un videojuego, lo que vas a hacer es definir los caracteres. Por lo general, los videojuegos son objetos a los que tú les puedes pegar otro tipo de objetos. En este caso, estos son los atributos principales, las propiedades principales, que es la especie original, el porcentaje de vida que tiene, la experiencia que puede tener, la resistencia que puede tener, la fuerza que puede tener y le estoy colocando gold, que puede ser oro, que es la cantidad de elementos o unidades que puedes encontrar a lo largo del juego. Ahora, además de esto,
si estamos hablando de un juego como lo es el de Pokémon, yo tengo varias maneras de atacar a mi contrincante. Dependiendo del tipo de contrincante del que se trata, de su fuerza, de su experiencia, etcétera, etcétera, puede aguantar los ataques por parte de otro Pokémon. Y a su vez, la fuerza de los ataques está en función de su experiencia y de la fuerza, como de la especie del Pokémon. Estoy definiendo dos ataques, que es Attract, Trueno y Electrocuta, y además estoy recibiendo un método llamado Recibe Ataque. Si ustedes recuerdan, en el juego de Pokémones, por un lado ustedes atacan y por el otro reciben el impacto. Así es como funciona el tema de los métodos. Un método lo que nos permite a nosotros es dos cosas, son tres cosas. Un método me permite modificar el estado del objeto al que pertenece el método. Es más, vamos a colocarlo para que quede correcto. Vamos a colocarle naturaleza de los métodos. Más bien, objeto de los métodos. Los métodos son piezas de código ejecutables que están ligadas a un objeto. Y su objeto, y tiene tres objetos. Modificar el estado del propio objeto. Interactuar con otros objetos. E incluso interactuar con un entorno. Básicamente esto es lo que hacen los métodos. Y entonces vamos a ver, debe de ser un poquito más arriba, voy a copiar esta celda. Y lo voy a colocar por aquí. Entonces vamos a verlo. Atac Trueno y Electrocuta son ataques. Los ataques no tienen que ver tanto con el estado del objeto, sino cómo van a influir sobre el objeto contrincante. El objetivo al final de cuentas de Pokémon tradicional lo que es colocar a un objeto para interactuar con otro objeto a través de los ataques. Los ataques le envían información, generan una interfaz con la cual ustedes pueden interactuar con otro objeto. Ahora, yo tengo un método llamado recibe ataque. Es como esta información que yo recibo a través de un método de ataque puede ser gestionada por el objeto. Y recibe ataque lo que va a hacer es, además de recibir la información de ataque, va a cambiar el estado del objeto. Evolución es un método que me va a permitir también cambiar el estado del objeto. Como ustedes recuerdan, Pokémon evoluciona, entonces ustedes tienen un Pikachu, luego es un Raichu y luego no sé qué otras cosas, etcétera, etcétera. La evolución está dada por una serie de factores. Y entonces nosotros tenemos la clase Pikachu. La clase Pikachu tiene un constructor en donde nosotros podemos ingresar al crearlo experiencia,
fuerza, resistencia y gold, el oro que tiene, que podría ser riqueza, oro, lo que ustedes quieran colocarle aquí. Una vez que yo los recibo como argumento, los guardo como propiedades. Cuando yo creo un objeto a partir de la clase Pikachu, si ustedes se fijan, vida está al 100. La experiencia, la fuerza y la resistencia yo puedo modificarlas e inclusive colocarle cierta cantidad de oro en el momento en que yo creo el objeto. Pero de entrada la vida es 100%. Y luego tengo estos métodos. Tengo Attack Trueno, en donde Attack Trueno lo que va a hacer es enviar fuerza multiplicado por experiencia. Así de sencillo es el Attack Trueno. Pero fíjense qué voy a hacer aquí. Tengo Electrocuta. Electrocuta es un método que hace una diferenciación con respecto a especie. Tengo la especie Pikachu y la especie Raichu. Electrocuta para Pikachu va a regresar a Undefined. ¿Esto qué significa? Que Electrocuta es un método que no funciona con los Pikachu. Solo si el objeto es Raichu, entonces va a ser fuerza multiplicado por 1.5 y experiencia multiplicado a su vez por experiencia por 1.2. Y luego recibe ataque. Recibe ataque tiene objeto definido y el tipo de ataque. ¿Cómo funciona? Tengo vida, que recuerden que es 100, y le voy a restar el valor de ataque del objeto entre la resistencia de mi objeto. Y lo que yo voy a regresar es cuánta vida queda después del ataque. Si ustedes se fijan, el constructor, bueno, ya lo conocemos, es un método que crea el estado inicial de un objeto. Attack Trueno lo que va a hacer es enviar datos. Estos datos alguien los va a cachar. En este caso, el que los va a cachar va a ser el contrincante. El contrincante va a tener también un método recibe ataque, en donde yo le estoy diciendo de parte de quién viene el ataque, que es el objeto, y el tipo de ataque que estoy recibiendo. Cuando yo recibo el ataque, lo que estoy utilizando aquí, fíjense, ataque es un identificador. Entonces, si tuviera otro Pikachu, este podría ser Attack Trueno o podría ser Electrocuta. Y ejecuto este método. Evoluciona es algo que yo voy a permitir hacer. Si la experiencia es mayor que 15, perdón, es menor que 15, pero mayor o igual a 15 o menor que 30, y además conseguí 25 monedas de oro, y además la especie es Pikachu, tengo una serie de criterios, entonces voy a evolucionar. Lo que voy a hacer es, para que evolucione, le voy a quitar 25 unidades de oro. Ahora la especie va a ser Raichu. Y lo que voy a hacer es aumentar su fuerza y su resistencia. Si ustedes recuerdan, fuerza es 1 y resistencia es 1. Y cuando evoluciono, aumenta mi fuerza y mi resistencia. E inclusive con recibe ataque, yo podría aquí modificar algunos estados en donde, bueno,
Por cada ataque, tú ganas, no sé, un punto de fuerza o un punto de experiencia. Aquí yo estoy fijando las reglas de qué pasa con un ataque y qué pasa cuando yo tengo un enfrentamiento entre cada uno de estos objetos. Estoy definiendo las reglas de cómo se va a comportar tanto de manera interna como hacia afuera mi objeto. Esto es lo que hacemos nosotros en los videojuegos. Lo creo, acabo de crear la clase Pikachu y lo que voy a hacer es utilizar mascota, que va a ser una instancia de Pikachu. Si se fijan, no le estoy colocando ningún argumento, significa que esto es lo que va a mandar. Experiencia 1, fuerza 1, resistencia 1 y oro 0. De hecho, le voy a colocar oro. Que contiene mascota. Mascota es instancia de Pikachu. Esta es la experiencia. Tiene tanto oro. Esta es la especie, su fuerza, su resistencia y la vida. Mascota, ataque trueno. El método de ataque trueno lo que va a hacer es regresarme un valor. Este valor lo va a cachar alguien, algún otro objeto. Y electrocuta es undefined. No está habilitado para Pikachu. Pero ¿qué pasa si a la mascota le doy 27 unidades de experiencia y 31 unidades de oro? Yo puedo evolucionar a Pikachu. Evoluciona, ¿qué es lo que tiene como criterios? Experiencia tiene que ser mayor o igual a 15 y menor que 30. Si experiencia es igual a 30, yo podría utilizar otra evolución. Aquí podría colocar un if else, perdón, un else if. Y entonces si mi experiencia es mayor de 30, entonces evoluciona a otro tipo de Pokémon. Conforme vamos creando la experiencia, el Pokémon va creciendo. El costo de evolucionar de este Pokémon es de 25 unidades de oro. En este momento, Pikachu tiene experiencia acá abajo, perdón. Pikachu tiene experiencia de 27, 31 unidades de oro, y estas son sus cualidades de fuerza y resistencia. Cuando yo utilizo el método evoluciona, hago que evolucione mi Pokémon. Y ahora mascota tiene experiencia 27, le resté las unidades de oro, le resté 25 unidades de oro, pero ahora la especie es Raichu. La fuerza es 1.5, la resistencia es 2 y la vida es 100. Su experiencia sigue siendo 27. ¿Cuánto tengo de oro? 6. ¿Cuál es el valor de ataque trueno? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la potencia del ataque de ataque trueno? 40.5. Cuando yo no lo evolucioné, el ataque trueno tiene una potencia de 1. Fue mucho más poderoso. Ahora el ataque trueno es mucho más poderoso y además, electrocuta, no me regresa un define. De hecho, me manda un ataque todavía más poderoso. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si la mascota se ataca a sí mismo? Tengo el objeto mascota y le va a aplicar electrocuta. Entonces, lo que voy a hacer es recibir este ataque de 72 casi 90 unidades. De 72, casi 73 unidades de ataque. Es un ataque muy poderoso.
Si ustedes se fijan, tengo recibe ataque. Es más, también voy a modificarlo. Es recibe ataque así. Bueno, lo dejo así y ahorita lo modifico. Para que quede bien con el estilo. Recibe ataque va a obtener un valor. Este valor son las 70 y tantas unidades divididas entre la resistencia de mi objeto. En este caso, resistencia es igual a 1. Y aquí ya es resistencia igual a 2 cuando ya lo evolucioné. Voy a ver cómo le pega a mi vida. Esto sería un ataque de 72.9. entre 2, la resistencia es 2. La resistencia más o menos sería de 36. Lo que le va a hacer es quitarle 36 unidades a mi vida. El ataque electrocuta de mascota, el ataque de un Raichu a otro Raichu, me quita esas unidades de vida y esto es lo que me queda. Yo lo que podría hacer es cada vez que hay un ataque, por ejemplo aquí, en recibe ataque, además de return this vida, lo que voy a hacer es this.experiencia más igual a 1. ¿Qué estoy haciendo? Cada vez que yo recibo un ataque, aumenta mi experiencia. Entonces, en cada batalla Pokémon, voy aumentando una unidad en mi experiencia. Tengo un contador de experiencia. Y esto va a ser únicamente cuando yo reciba un ataque, no cuando yo envíe. ¿Por qué? Bueno, porque es arbitrario, porque es mi juego. Yo estoy generando mis reglas de juego. Ustedes pueden generar un objeto que tenga sus propias reglas de juego. Pueden colocar cualquier tipo de propiedad y cualquier tipo de método que puede ser tanto de ataque como de recepción, como de generación de experiencia, como de evolución, como de lo que todos ustedes quieran. Este es un ejemplo clásico de cómo funcionan las clases y los objetos. Tengo la clase Pikachu, que es el genérico con el que empiezo, no le voy a llamar prototipo, son mis planos de todos los Pikachus, y yo sé que todos los Pikachus evolucionan en Raichu. Tengo una especie original, tengo una clase original que es Pikachu, pero estos van evolucionando, y aun cuando se es una clase Pikachu, pues sabemos que va evolucionando. Así funcionan este tipo de videojuegos. Prácticamente todos en donde ustedes ganan experiencia y tienen ataque y se defienden de un ataque, funcionan de esta manera. Obviamente, esto lo están viendo ustedes a través de la línea de comando. Pero si ustedes lo que hacen es, mientras hacen estas ejecuciones de método, colocan una animación en donde el Pikachu le lanza un trueno, no sé, a un Gyarados, y entonces el Gyarados recibe el ataque, pero no le pasa nada. Y al final dice, un ataque súper efectivo, ¿por qué? Porque le quitó el 50% de la vida. Al final de cuentas, las operaciones sobre el objeto son estas. Cómo lo animamos, si hacemos colores, si el Pikachu está muy bonito, etcétera, etcétera. Es otra cosa que tiene que ver con el diseño y animación. Pero al final de cuentas, lo que nosotros son objetos que tienen ciertas propiedades y métodos
que me permiten a mí interactuar, me permiten modificar el estado del objeto e interactuar con otros objetos o con el entorno. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, ¿qué sería bueno, qué sería interesante? Estos juegos de Age of Empires. Y ustedes tienen al sacerdote que hace wololololo y haciendo esto, cubre ¿cómo se llama? Toda una región geográfica y todos los que están dentro de esa región se convierten al bando de ustedes. Ese método, por ejemplo, sería método conversión. Ese método conversión podría decir, tiene un rango, no sé, con un radio de 50 unidades. Y entonces todo aquello que esté dentro de las 50 unidades geográficas, perdón, se va a convertir. Ustedes no están interactuando con un objeto en particular, están interactuando con un entorno y todos los objetos que estén dentro de ese entorno van a sufrir el efecto del método conversión, por ejemplo. Se han jugado tanto Pokémon como Age of Empires. Los RPGs, exactamente. Eso es lo que ocurre a nivel interno. Esa es la manera en cómo ustedes empiezan a desarrollar todas las reglas de un videojuego. Son interacciones entre personajes, entre sus avatares y el entorno. Y dependiendo de los ataques y las defensas van ganando experiencia o van ejecutando misiones y en las misiones van adquiriendo, aquí le puse oro. Pero por ejemplo, si fuera un RPG en donde de batallas, yo podría ir dentro de las misiones recogiendo espadas o armaduras. Y entonces, esta espada que yo tengo aquí, lo que va a hacer es un factor de multiplicación de mi resistencia de tanto. Esta armadura, no sé, una poción me va a añadir tantos puntos de vida. Al final de cuentas no son más que propiedades que son modificadas por algún objeto. Esta es la manera en cómo funcionan las clases y cómo funcionan los objetos. Cuando yo di este curso previamente hace un año, estaba pensando, y sigo pensándolo, de hecho, el problema es que tiene que ver con diseño gráfico y animación y cosas así, en generar un pequeño ejemplo utilizando un videojuego, con todo y animaciones y generar un marco dentro del navegador, en donde tuviera 2 o 3 avatars, no demasiados, que tuvieran estas características y hacer pequeñas animaciones para demostrar cómo funciona esto. Todavía lo estoy pensando, eso sí me va a costar bastante trabajo porque no soy animador y soy malísimo para el diseño gráfico, pero creo que sería algo muy interesante. Sería una herramienta muy interesante para que ustedes entendieran de forma totalmente gráfica esto que les estoy explicando. ¿Quién de ustedes no había trabajado con clases y con objetos? Solo en Python, ok. Dorian, no sé si te quedó claro cómo funcionan las clases y los objetos. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora vamos a ver un concepto que es el concepto de herencia. Aquí lo que yo hice fue crear una clase única que se llama Pikachu. Pero como ustedes saben, pues los Pokémones son centenares de esos bichitos y cada uno tiene su figurita y puede evolucionar en no sé qué cuántas cosas y tiene muchas cosas más. Yo no voy a estar creando uno por uno. Yo puedo crear un Pokémon genérico, un Pokémon base, el Pokémon objeto original y a partir de ahí generar toda la familia de Pokémones. Y entonces vamos a hablar de lo que se conoce como herencia. Y aquí en herencia también vamos a hablar un poco sobre el tema de abstracción. Ahora yo tengo aquí
Ahora la clase ya no es Pikachu, sino que la clase es Pokémon. Permítanme un momento, aquí está. En este capítulo se va a crear la clase Pokémon, la cual es la base para el resto de los objetos. Entonces tengo una clase en donde otra vez tengo experiencia, fuerza, resistencia, gold. Y si ustedes se fijan, en especie, dice undefined. Es muy similar, pero solamente estoy definiendo lo siguiente. Lo mismo. Tengo especie. La cual tiene el valor undefined. Aquí también nosotros entendemos el tema de undefined. Undefined es indefinido. Estoy generando un Pokémon genérico. De hecho, ¿cómo se llaman esos que...? Hay un Pokémon que es una masa rosadita que adquiere las propiedades del Pokémon con el que está peleando. Lo que hacen a nivel de objetos es extraer todas las propiedades y métodos del objeto con el que está interactuando y añadírselas a un Pokémon genérico. ¿Qué más tiene? Tiene especie, tiene vida, tiene fuerza, resistencia, el famoso Gold. Y aquí es en donde viene la parte interesante. Solo define los siguientes métodos. Además de constructor, y lo voy a colocar bien, aquí sí, le voy a colocar recibe ataque. Le voy a colocar para que le añada la experiencia. Yo puedo tener también, ya que tengo esto aquí en recibe ataque, puedo tener Pokémones que evolucionen rápidamente, que aumenten las experiencias, que por cada vez que sean atacados, aumente la experiencia, son los que evolucionan más rápidamente. Por ejemplo, si yo tengo, ¿qué Pokémon sería interesante? Ah, pues el famoso, ay, se me fue el nombre, el pescado feo ese, el Magikarp. Si ustedes han utilizado un Magikarp en Pokémon, ¿por qué objeto ataque está entre corchete? Ataque es un identificador. Yo tengo varios ataques, tengo Ataque Trueno y tengo Electrocut.
Lo que estoy recibiendo como argumento es el nombre, es el identificador, es la clave del ataque. Yo puedo tener el ataque Ataque Trueno o el ataque Electrocuta. Ataque es un nombre de variable y esa variable lo que contiene es la clave del método que voy a utilizar. Por eso está ataque entre corchetes. Recuerden, yo puedo acceder a los atributos ya sea utilizando el punto o los corchetes. Inclusive puedo utilizar también el método get. Kirby, creo que sí. Bueno, vamos a continuar con esto. El Magikarp, por ejemplo, yo le voy a colocar que cada vez que sea atacado, su experiencia aumenta en 0.5. Estoy haciendo que este Pokémon evolucione muy lentamente. Es lo que frustra a las personas que tienen un Magikarp. Pero tan pronto como yo, cuando llegue a cierta experiencia, entonces el Magikarp se convierte en un Gyarados. Y el Gyarados es un Pokémon de muchísima fuerza. Así balancea un poco todo el esfuerzo de hacer que evolucione el Magikarp. Y una vez que evoluciona correctamente, se vuelve un Pokémon muy poderoso. Lo que hago es a través de evoluciona, aumentarle la fuerza, la resistencia y posiblemente la vida. Fíjense que tengo aquí. Tengo recibe ataque y evoluciona. Pero si ustedes se fijan en evoluciona, tengo un console log que dice no hay reglas de evolución. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y aquí es en donde vamos a hablar un poquito sobre el tema de encapsulamiento y abstracción. ¿Qué es el encapsulamiento? El encapsulamiento funciona de la siguiente manera. Antes de hablar de encapsulamiento, yo les tengo que hablar de lo que es una interfaz y de lo que es la implementación de la interfaz. Y se los voy a poner también en términos muy simples. Para que yo pueda interactuar, ya sea con otro objeto o con el medio, yo tengo que manejar medios de comunicación, tengo que generar un canal de comunicación. Este canal de comunicación debe de aceptar el mismo tipo de dato. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo lo que estoy haciendo con el ataque aquí es generar una interfaz. La interfaz es el objeto y un método de ataque. Yo me voy a topar con múltiples Pokémones y los ataques van a ser muy variados. Como ustedes pueden recordar, Pokémon tiene grandes cantidades de Pokémones, de objetos, y una cantidad también brutal de ataques. Yo no puedo predecir los objetos y los ataques, es más, lo que ha hecho Nintendo de manera bastante sabia es cada vez generar más Pokémones. Cuando Pokémon fue creado hace ya bastantes décadas, únicamente tenían unos cuantos Pokémones, pero la estructura sigue siendo la misma. Yo no sé con quién me voy a pelear, ni sé qué ataque me va a dar, pero el ataque va a ser de cierta magnitud. Esta magnitud es la interfaz que yo recibo. Yo voy a recibir un ataque de cierta cantidad en particular, una cantidad numérica. Yo voy a generar un método que pueda manejar números. Pero ¿qué pasa si el ataque me regresa una cadena de caracteres? Deja de funcionar esto. Me va a marcar un error. La interfaz es todo aquello que me permite a mí recibir datos y que los datos puedan ser procesados correctamente. La implementación viene del otro lado. La implementación es cómo yo envío los datos en el formato que me están pidiendo. Normalmente lo que yo utilizo como metáfora de interfaz de implementación es cuando ustedes se conectan a la corriente eléctrica.
Quienes están aquí en México saben que nosotros tenemos enchufes tomas de corriente que pueden ser de dos patitas o dos patitas y una varillita que va a tierra física. Yo puedo colocar a través de estas entradas, a través de estas tomas eléctricas, yo puedo conectar prácticamente cualquier dispositivo eléctrico. Los dispositivos eléctricos en México están diseñados para funcionar a 110 volts. Y también sabiamente los que diseñaron todo el sistema eléctrico y a su vez también ayudaron a los productores de electrodomésticos a fabricar los equipos, dijeron, bueno, nosotros vamos a colocar en la pared una configuración muy particular de entradas. Si ustedes se van, por ejemplo, a Argentina, se van a encontrar otras entradas muy particulares. Si se van a Rusia, se van a encontrar otras entradas. Si se van a Europa, van a encontrarse una infinidad de entradas para tomas de corriente. ¿Qué es lo que sucede? Es una interfaz. La configuración de esta toma de corrientes impida que yo conecte otro electrodoméstico que funcione con otras características. Si ustedes están en Argentina, la corriente es de 220 volts. Si ustedes colocan y conectan un dispositivo de 110 volts a 220, lo que va a ocurrir es que se va a quemar el dispositivo. Físicamente, para evitar que tú te conectes con un dispositivo de 110 volts, la entrada es distinta. La entrada es una interfaz. La implementación es como ustedes crearon las patitas del dispositivo que van a conectar y va a entrar dentro de las ranuras que tiene la toma de corriente. La interfaz son las reglas que nosotros hicimos como proveedores de servicios de electricidad y fabricantes de dispositivos y acordamos que para 110 volts lo que íbamos a tener iban a ser dos ranuras que iban a ser verticales de cierto tamaño y aquellos que fueran equipos delicados se tenían que conectar a tierra física para evitar descargas. La interfaz es toda esta serie de acuerdos entre las personas. Es un estándar, es una especificación. Eso es una interfaz. La implementación es como yo construyo tanto la toma de corriente como el conector que va a entrar dentro de la toma de corriente. Lo mismo sucede con la energía eléctrica. Yo estoy definiendo que mi dispositivo va a estar a 110 volts. Pero ¿qué sucede? A mí no me interesa si mi corriente eléctrica llega de una hidroeléctrica o de paneles solares o de quemar carbón. Yo no sé de dónde viene la electricidad. Lo único que me interesa a mí de la electricidad es que llegue a 110 volts y que sea de corriente alterna. Lo que ustedes no saben es que muchos dispositivos manejan el flujo en corriente directa. Antes de llegar a mi toma de corriente, yo tengo una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, que son transformadores. La alta tensión lleva una gran cantidad de electricidad con un voltaje todavía mayor. Para que yo pueda utilizar a partir de los cables de alta tensión mi servicio doméstico, debe de haber un transformador. Ese transformador lo que hace es una conversión entre interfaces. Me baja de alto voltaje a bajo voltaje. Lo que está haciendo este transformador es una especie de método que me permite mediar entre una interfaz y otra interfaz. Lo que estoy haciendo yo aquí en Evoluciona es definir una interfaz muy básica. Los Pokémones que yo voy a crear son los que se van a encargar de generar las reglas del método Evoluciona. A esto, en otros lenguajes de programación se le conoce como una clase abstracta. Define una interfaz. Aquí es una interfaz a la mínima expresión. Pon lo que tú quieras. Esa es la interfaz básica de práctica. Perdón, a ver, Raúl, ¿tienes duda?
Perdón, Mariana, no te preocupes. Ah, ok, espera saberlo correr. Es una interfaz básica. Esto es una clase abstracta. Y ahí es en donde te voy a decepcionar un poco, Raúl. Esta clase es diseñada para jamás ser usada directamente. Lo que yo voy a utilizar es la herencia. Y entonces vamos a hablar sobre la herencia. JavaScript permite crear nuevas clases a partir de otras clases mediante la herencia. Esto implica que una clase original, que se conoce como superclase, puede utilizarse para ser la base de nuevas clases que se conocen como subclases. ¿Cómo es la sintaxis para heredar? Los que vienen del mundo de Java seguramente identifican extends. Cuando yo utilizo extends, le estoy diciendo a esta nueva clase que va a tomar todo lo que está creado en la superclase. El código de la subclase es más, los métodos y propiedades definidas en una subclase sobrescribirán a los métodos y propiedades de la superclase cuando tengan el mismo nombre. Entonces vamos a crear la clase Vamos a calmarnos, que extiende a Pokémon. Fíjense, tengo un constructor
Este constructor lo que va a ser generar una nueva serie de datos. Ahorita les explico lo que es el super. Tengo experiencia, oro, pero ahora la especie es vamos a calmarnos. La fuerza que es igual a 1, la resistencia y la vida. Este elemento constructor lo que va a hacer es sobreescribir al constructor que yo definí en Pokémon. Ahora, especie se va a llamar vamos a calmarnos. Y hay una implementación de evolución. Aquí ya hay código. Y ahora la especie va a ser Wartortle. Lo que acabo de hacer es sobreescribir constructor y sobreescribir evoluciona. ¿Qué es lo que no sobrescrito? Recibe ataque. Recibe ataque es de Pokémon. Más bien, vamos a calmarnos, es un Pokémon. Tú tienes la clase superior. La clase superior es Pokémon. Pikachu, Raichu, Wartortle, Squirtle, todos estos son Pokémones. La clase es Pokémon. Todo lo que emana de esta clase son Pokémones. La clase vamos a calmarnos es subclase de Pokémon. Vamos a colocarlo. Esta clase hereda las propiedades y métodos de la superclase Pokémon. Los siguientes métodos serán sobrescritos. En esta subclase. Constructor y evoluciona. Constructor y evoluciona tienen el mismo nombre que la superclase. Van a ser sustituidos. El método recibe ataque es el mismo de la superclase Pokémon. ¿Qué fue lo que hice? Tomo una base. La base es Pokémon.
ya está. Estoy generando un nuevo método constructor y un nuevo método evolución. No le dé Shift Enter. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a tomar de Pokémon lo que ya tiene. Aquí está el Extends. Y voy a crear mis propios métodos. Evoluciona, ya tiene una implementación. Como ya la había implementado y me marcó un error, déjenme lo vuelvo a hacer. Déjenme reiniciar el kernel. Ok, entonces lo vuelvo a hacer. Creo la clase Pokémon. Creé la clase Vamos a calmarnos. Y aquí lo que voy a hacer es crear el objeto Squirtle a partir de Vamos a calmarnos. ¿Qué me está diciendo? Aquí en Super. Ni experiencia, ni fuerza, ni resistencia, ni gold están funcionando. Super, y es ahí en donde yo quiero, ¿cómo se llama? Llegar. Super lo que me permite a mí es traerme el método anterior y ejecutarlo. Voy a quitar super de aquí. Ahí está. Va de nuevo, voy a reiniciar el kernel. Ahí. Y lo voy a hacer. Vamos, le quito el super. Vuelvo a definir. Ahora déjenme ver, aquí está Pokémon. Luego vamos a calmarnos. Dejen reinicio el kernel y limpio todas las salidas para que no me pierda. Es por eso por lo que prefiero utilizar las notebooks. Copiar y pegar esto dentro del inspector es más complicado. Así es, ahorita vamos a verlo justamente GBS. ¿Quién es GBS? ¿Su nombre cuál es? Perdón. Gelacio. Gracias, Gelacio. Vamos a verlo. Tengo la clase Pokémon, ya la definí. Voy a crear la clase Vamos a calmarnos. Ya está. Y aquí lo que voy a hacer es crear un nuevo Vamos a calmarnos. Esa experiencia. Ay. Como quería ser más explícito, cambié los nombres. A ver, déjenme ver si no hay algo más que no sea exp. Creo que sí, aquí está. Reinicio el kernel. Disculpen ustedes, modifiqué el código para que fuera más bonito de leer, pero a veces se me va. Antes esto era exp. Ahorita le estoy colocando experiencia para que sea más explícito. Listo. Clase Pokémon. Vamos a calmarnos. Hereda
a Pokémon. Y ahora sí, ¿qué me está diciendo? This, experiencia igual experiencia. This no está definido. Esto de aquí, ¿por qué no está definido? Porque yo estoy tomando Pokémon. Al this al que se está refiriendo, y es una de las características particulares de los constructores, este constructor a lo que se está refiriendo es a Pokémon. Y es ahí en donde entra perdón, aquí, acá está. Super. Super lo que va a hacer es llamar al método constructor previo. Super lo que va a hacer es traer toda la información previa de Pokémon. Voy a reiniciar. La función super, lo que a mí me permite, permítanme un momento, es traerme los elementos de la clase previa. Aquí el constructor está obteniendo experiencia, fuerza, resistencia y gold. Y aquí lo que estoy haciendo es utilizar super para utilizar el constructor previo. Vamos a ver si lo permite. Digamos que esta función es una especie de tabla Ouija. Permite acceder al método que se está sobreescribiendo. Lo que va a hacer super es llamar al método previo y lo que estoy haciendo aquí es, estoy llamando al constructor de Pokémon y le estoy dando estos datos. Lo que estoy haciendo es retomar todos los datos creados la superclase, ejecutarla y una vez que fue ejecutada, modificarla. Si no, el dis no funcionaría. En este caso, vamos a colocarlo aquí. Y es algo que es uno de los problemas que tenemos nosotros con JavaScript. No sé por qué siempre se me cambia el teclado.
Este nombre this hace referencia a la superclase. ¿A qué me estoy refiriendo? Cada vez que yo utilice this, este de aquí, hace referencia a la superclase. La única manera en cómo yo voy a colocar correctamente el this en la subclase es a través de super. Esta es una de las pequeñas complicaciones que nos genera, ¿cómo se llama? JavaScript. Como JavaScript no estaba diseñado de entrada para esto, aun cuando yo lo estoy extendiendo, this va a buscar siempre a Pokémon. Es necesario traer al constructor al método constructor de la superclase dentro del método constructor de la subclase. Esto funciona con super. Esta función permite acceder al método que se está sobreescribiendo. Al aplicar super en el método constructor de la clase vamos a calmar, ¿no? Redireccionamos el nombre dis. Esta es un pequeño bug, por llamarlo así, que tiene la herencia dentro de JavaScript. ¿Qué es lo que ocurre en otros lenguajes de programación? Tan pronto como yo hago una subclase, cuando yo utilizo this o self o este nombre que hace referencia al objeto mismo, se da por sentado de que es el objeto de la subclase. En el caso de JavaScript, yo tengo que utilizar super obligatoriamente en el constructor para que se dé cuenta de que estoy ejerciendo this para la subclase. Este es un paso adicional que no tienen otros lenguajes de programación. ¿Y por qué es el problema? Porque esto tiene que generar un objeto igual a los objetos que se generaron antes. Al final de cuentas, class no es otra cosa más que tratar de arreglar los errores del pasado. Y la mejor manera que pudieron hacerlo es utilizando el super así. Vamos a ver qué es lo que contiene Squirtle. Squirtle es la clase va a calmar, ¿no? Esta es la experiencia. Gord, la especie, la fuerza, la resistencia y la vida. Super siempre va a tener que ser utilizado dentro de constructor. Pero yo puedo utilizarlo en otros métodos. Ahorita no lo vamos a hacer. Redireccionar, perdón. Un DAT para la superclase dejando dis. Puede ser, mira, el problema que se tiene con la implementación de ECMAScript
Es que ECMAScript lo que hace es generar las reglas. Cada organización encargada de crear el navegador, de programar el navegador, tiene que hacer las implementaciones. Como les digo, Class es muy artificial. Class viene 20 años después de la creación de objetos dentro de JavaScript. Es ahí en donde hay una diferencia entre Python y JavaScript. Si ustedes estuvieron en el curso de Python, perdón, en el curso de Python yo les dije que existía Python 2 y Python 3. Python 2 es la versión que continúa con el código viejo. Python 3 fue una revisión que se hizo más o menos por ahí de 2010. Afectaba al lenguaje y afectaba al lenguaje de manera bastante, pues bastante crítica. Lo que hicieron en la comunidad de Python es decir, ¿saben qué? Hacemos un corte de caja. Vamos a dejar otros 10 años Python 2 para que sea compatible con las versiones previas de código de Python. Y mientras tanto vamos a dejar correr también a Python 3 para que el código nuevo se ejecute en Python 3. Durante 10 años, en la comunidad de Python tuvimos dos versiones. La versión de Python 2 que era compatible con el código viejo y la versión nueva de Python 3 que es compatible con el código nuevo. A finales de 2020 va a terminar el soporte de Python 2. Se tomaron 10 años para hacer los cambios, colocaron una fecha límite para la obsolescencia de todos aquellos errores previos que se cometieron con el lenguaje. En el caso de JavaScript, todos estos errores y todos estos errores de diseño del lenguaje se vienen arrastrando desde los 90. Generar el concepto de clase resultó muy complicado. Tuvieron que hacer muchas, pues ahora sí que chapuzas, hacer varios hacks para que class pudiera funcionar más o menos como funcionan las clases en los otros lenguajes. Aquí no corrieron el riesgo, dijeron, todo código que tú corriste por primera vez en Netscape Navigator hace 20 años puede funcionar con algunas modificaciones mínimas en Firefox de la versión más reciente. Esa decisión de decir, ¿sabes qué? Terminamos con el pasado y empezamos, ahora sí borrón y cuenta nueva, no resultó con JavaScript. Y entonces lo que tenemos aquí son una serie de reglas que se ven muy raras, que no funcionan en otros lenguajes, que están inclusive forzadas, pero pues que no hay de otra, porque apenas estas modificaciones que están viendo ustedes aquí no tienen ni siquiera 4 años. Eso del DAT pudiera ser interesante. Sería bueno hablar con el comité de ECMAScript y decirle, oye, esto es complicado. Este súper que estamos utilizando de principio no es natural, está muy forzado. ¿Por qué tengo que traerme del pasado y por qué no lo hace de manera automática? ¿Por qué no el dis apunta a la subclase y no a la superclase? ¿Por qué estamos haciendo esto? No, el método constructor de la superclase no debe de ser igual al de la subclase. Es más, qué bueno que lo estás comentando. Voy a reiniciar el kernel otra vez. Y lo único que voy a modificar dentro de este constructor va a ser especie. Vamos a ver qué ocurre. Genero la clase Pokémon. Y aquí, lo único que voy a cambiar es especie. Todo lo demás lo va a hacer super. Lo único que yo cambié fue especie. La propiedad de especie. Si ustedes recuerdan, el constructor de Pokémon definía especie como undefined. Retomo el constructor. Al constructor de Pokémon le estoy mandando como argumento
lo que yo capté aquí. Y se lo estoy mandando para que construya este objeto, esta superclase original. Ya que construyo esto, ya que creo el objeto, entonces digo, bueno, de todo lo que tú creaste, ahora yo voy a sobreescribir especie. Pero podría ser alguna otra cosa. Por ejemplo, podría colocarle otro atributo. Y entonces voy a tener vamos a calmarnos de color verde. No debo de reutilizar el código. Cuando yo sobreescribo, lo que hago es colocar código nuevo. El problema que tiene el constructor es que obligatoriamente tengo que utilizar el super para poder crear el objeto. Es más, si ustedes se fijan aquí, dice function Pokémon. Al final de cuentas, lo que estoy haciendo aquí es crear una función generadora, como la que vimos en la sesión pasada. Estoy forzando a que las cosas ocurran como ocurrían previamente, pero ahora utilizando class. Al final de cuentas, todo esto que estoy haciendo aquí me va a crear una función. Lo que estoy haciendo aquí es ejecutar la función definida en Pokémon y ya que se ejecutó la función constructora, la sobrescribo. Esta es la mecánica de cómo se genera un objeto dentro de JavaScript. Si ustedes recuerdan, la primera manera era generarlo directamente. Un objeto que era de generación espontánea. Evolucionó un poco y entonces yo tenía una función que se conoce como función constructora que genera los objetos. Y luego vino class. Y al final de cuentas, class lo que hace es generar una función constructora que a su vez permite generar objetos. Vamos generando capa sobre capa sobre capa sobre capa. Cuando yo hago una instancia de vamos a calmarnos, se va a ejecutar la primera función constructora, que es esta de aquí. La función constructora en realidad es esto. Se ejecuta. Y para poder utilizar una subclase, yo tengo que decirle, ejecútala inicialmente. Y ya que la ejecutaste, yo puedo añadir todas estas cosas. Es una mecánica muy distinta a otros lenguajes de programación. Lo importante que tienen ustedes que saber es que super es obligatorio en el constructor para traerse a la función constructora original. No sé si me doy a entender. Si te genera dudas, y bueno, es correcto, y para eso estoy, para eso son estos cursos, y por eso nos hemos extendido tanto. JavaScript es un lenguaje que ha evolucionado, es un lenguaje que no ha dejado atrás su pasado. Y esto no dejar atrás su pasado nos permite, más bien, nos enfrenta a este tipo de problemas. Al final de cuentas, la clase constructor, esta de aquí, es la clase que va a crear al objeto. Esto, constructor, en realidad es una función constructora. Todo lo demás evoluciona y todo este tipo de cosas. Es más, vamos a regresarnos un poquito. Vamos al capítulo 16, que también lo modifiqué bastante. En un principio, yo utilizaba JSON. Y JSON lo que tenía eran las propiedades. Y a las propiedades yo les podía colocar métodos. Que los métodos no son otra cosa más que una función. Así yo creaba directamente los objetos. Esto fue evolucionando. Se creó el concepto de dis, que hace referencia a los elementos dentro del objeto. Y vinieron las funciones constructoras de objetos, en donde tengo una función, un nombre
y lo que me permite crear los objetos es el famoso dis. De hecho, muchas personas están muy molestas con el tema de dis. Dis es uno de los conceptos más truculentos de JavaScript. Dis lo vengo arrastrando desde function. Esta es una función constructora. Cuando yo creé class, también creé el método constructor. El método constructor no es otra cosa más que esta función con otro nombre. Y entonces cuando yo hago herencia, tengo que ejecutar la función original. Si no ejecuto la función original, el dis no se va a aplicar. No sé si ya quedó claro, Gelasio. Dis es una referencia, es como una especie de apuntador. Dis lo que hace es ligar al objeto con los componentes que tiene, con las otras propiedades. Dis es como una especie de ancla. Es un gancho que te une con el objeto. Dis es el enlace entre el ámbito de un método y, y las propiedades de ese objeto. No sé si quedó más claro, Gelasio. De hecho, estas son las preguntas que me gustan a mí porque es algo que no explican en otros cursos. ¿Cómo es que evolucionó? ¿Cómo es que la gente empezó a darse cuenta de que necesitaba clases? ¿Y cómo es que lo resolvieron? Es un tema de arquitectura del lenguaje y si ustedes entienden cómo evolucionó y cómo llegamos a esto, es más fácil entender código viejo y que entender código nuevo. Ahora, tengo el método de evolución. Evoluciona no va a funcionar porque no cumple con las características. Sigue siendo un vamos al calmar. Le aumento la experiencia, le aumento el oro y entonces utilizo evoluciona y entonces ya es una War Turtle. Es más, vamos a hacer una instancia de Pokémon genérica. Y vamos a colocarla antes de la clase vamos a calmar para que veas qué sucede. Let se va a llamar coso. Y va a ser una instancia de Pokémon. Coso.evoluciona. No hay reglas de evolución. Coso no va a evolucionar jamás. Cualquier instancia de Pokémon no tiene la capacidad de evolucionar. Y no solo eso, sino que tiene una especie indefinida. Digamos que es la base, pero realmente no es utilidad. Es más, lo único que hace es recibir ataques, pero tampoco tiene ataques. Es más, Coso no puede hacer nada. Es más, vamos a hacerlo. Bueno, ¿qué ataque le pondría yo a Coso si no tiene ninguno? Es un Pokémon inútil, es un Pokémon básico.
Es un Pokémon que no tiene características propias y no es operativo. Aun cuando vamos a calmarnos, todavía no tiene definidos ataques. Ya podemos evolucionarlo si tiene la experiencia y el oro necesario. Ahora vamos a hacer la clase Pikachu. Raúl, otra objeción a DIS es que si tenemos 5 subclases, usar el método super para hacer referencia al nivel de arriba no me permite especificarla. Sí, es un relajo con DIS. DIS es una bronca bien fuerte dentro de JavaScript y es una de las críticas más acérrimas con respecto a todo lo que están haciendo. Vamos a hacer la clase Pikachu. Esta clase también es una subclase de Pokémon, pero con implementaciones distintas. Ahora sí vamos a calmarnos. ¿Qué estoy haciendo? Pikachu extiende a Pokémon. Tengo otra vez esto. Es más, también voy a quitar todo esto. Solamente voy a dejar especie. Ya aquí tengo ataque trueno. Tengo un ataque. Tengo electrocuta, que lo hicimos. Si se fijan, es recho y lo que hicimos nosotros aquí. Esto es lo que nosotros hicimos en el capítulo previo. Estoy extendiendo a Pokémon. Ya tengo 2 subclases de Pokémon. Voy a crear mascota. Perdón, le doy Shift Enter aquí. Ya está. Voy a poner pica. Y Squirrel va a recibir, fíjense, ya que es lo que me preguntaban. ¿Va a recibir un ataque de quién? De pica. ¿Qué ataque es el que va a recibir? Es ataque trueno. Eso es lo que yo estoy colocando como argumento. Me voy a ataque trueno. Perdón, me voy al método recibe ataque de Squirrel. ¿Dónde está? Más arriba, más arriba. Aquí está. Si se fijan, vamos a calmarnos. No define, recibe ataque. Recibe ataque viene directamente de Pokémon. Recibe ataque es objeto. Y aquí yo defino el ataque. El objeto, en este momento, es pica. Y el ataque, aquí, es ataque trueno. Lo que voy a hacer es ejecutar este método y objeto es pica y ataque es ataque trueno y lo voy a ejecutar. Me va a dar un valor. Este valor lo voy a dividir entre la resistencia del Pokémon. Y esto se lo voy a restar a vida. Y le voy a dar un punto de experiencia.
Exactamente. Dos subclases pueden ser hijas de la misma superclase. De hecho, también voy a tener que dar otro curso sobre programación orientada a objetos exclusivamente para JavaScript, utilizando este tema de clase porque sí, por ejemplo, no voy a explorar herencia múltiple, que creo que no es posible dentro de JavaScript. Solamente puedes heredar de una sola superclase. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, de Squirtle, yo recibo el ataque del objeto pica y va a ser el método ataque trueno. Aun cuando Squirtle no tiene ataques, sí puede recibirlos. Ah, pero no recibe ataque con mayúscula. Lo modifiqué. Y el ataque trueno del Pikachu, como acaba de nacer, como es recién nacido, es de 1. Y entonces apenas se le hizo mella al Squirtle. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero darle un ataque Squirtle y ya creé la clase? ¿Recuerdan ustedes el tema de property? Si yo quisiera a todos los vamos a calmarnos, darle un ataque específico, haría lo siguiente. Perdón, de prototype. Eh, lo que yo voy a hacer es tomar, ¿cómo se llama? Vamos a calmar, ¿no? Y le voy a llamar chorro de agua. Recuerden ustedes la función. Y vamos a hacer un poco más poderoso ¿cómo se llama? Al vamos a calmar, ¿no? Y le voy a decir, eres por 1.5 tu experiencia, el ataque es más poderoso. Y la fuerza también por 1.2. Ah, perdón, ya la regué, es property aquí, prototype. Esta es la fuerza de chorro de agua de Squirtle. Prototype me permite a mí crear, añadirle a la clase cualquier tipo de propiedad. Recuerden que los métodos son propiedades de tipo función.
Ahora sí ya tiene ataque Squirtle. ¿Por qué? Porque esta clase se lo coloqué y vamos a verlo. Vamos a calmar, ¿no? Ahora contiene chorro de agua, que es una función. Object punto keys y este es la clase vamos a calmarnos. Y tiene chorro de agua. Acabo de añadirle chorro de agua a vamos a calmarnos. Chorro de agua no está en Pikachu. Chorro de agua está en vamos a calmarnos. Así es, el property lo hice directamente en la subclase. Yo podría utilizar este property para la superclase. Si quisiera que todos los Pokémon tuvieran una característica adicional, me iría al property de Pokémon, perdón, al prototype de Pokémon, y lo que haría es que absolutamente todos los Pokémones heredaran las características. Es por eso por lo que es tan fácil continuar con el juego de Pokémon. Ustedes pueden, si utilizar un lenguaje como JavaScript, hacer eso. No tengo que planear todo, es más, no necesito planear las siguientes versiones. Genero una clase básica y a partir de ahí voy construyendo características específicas para cada subclase. Y de las clases puedo generar otras subclases. Y puedo cambiar las reglas haciendo cosas así. JavaScript es un lenguaje que nos permite hacer esto. Por ejemplo, lenguajes como Java, Objective-C o C Sharp no me permiten hacer esto. No permiten añadir al vuelo métodos. Inclusive hay una cosa llamada monkey patching, que fue lo que hicimos nosotros anteriormente, que es pegarle funciones a los objetos. Una función que pertenece a un objeto no es un método. Un método es únicamente aquel que está ligado a la clase. Perdón, un método de clase. Un método de clase es aquel que está pegado directamente a la clase, una de dos, cuando la definí o cuando se le añado a property. ¿Recuerdan ustedes agregación? La agregación permite cualquier objeto y dentro de JavaScript las funciones también son objetos. Ay, me retrasé un poco, yo quería ver otros temas. Disculpen, de verdad me estoy extendiendo muchísimo. Y el día de mañana, como les dije, tengo un compromiso pendiente. Odio hacerlo, de verdad lo lamento mucho. Como les digo, ya estas no cuentan tanto para asistencia, pero sí para aprender. Me van a quedar todavía 2 sesiones más. Una en donde vamos a ver las clases que son map y ¿cómo se llama? Bueno, voy a intentarlo. Voy a intentar el lunes terminar. Voy a procurar terminar ya el lunes para que sea la última sesión y no cansarlos más. Pero si no lo logro, quizá el martes tengamos que extendernos. Discúlpenme, de verdad, no es mi intención hacerles perder el tiempo, pero creo que vale la pena pues trabajar sobre esto y que todo quede completamente claro. Y pues sobre todo, como les dije, no me interesa tanto el dinero o el tiempo, sino el aprendizaje. Esto no lo voy a volver a dar, yo quiero hacer esto ya grabado y tiene que ser lo más completo posible precisamente para que no lo tenga que dar nuevamente. Desgraciadamente pagaron para hacer conejillos de indias, pero tienen la ventaja de que me van a tener a mí en vivo, entonces van a poder hacer preguntas. Ya después de este curso, creo que nunca más voy a dar este tema en particular en vivo. Entonces, bueno, terminamos el día de hoy con esto. Retomamos el lunes. El lunes voy a procurar ya terminar todo, incluyendo DOM. Pero como DOM es tan grande, es muy seguro que me extienda hasta el martes.
¿Ok? Entonces terminamos esta sesión, nos vemos el lunes y esperemos que ya el lunes o el martes ya terminemos por fin todo esto. Quedan todavía muchísimas cosas más por explorar. Es apenas la punta del iceberg de JavaScript, pero con esto ustedes ya tienen una gran diferencia con otros programadores. Este curso prácticamente no la da nadie así, a este nivel de profundidad, y tampoco explicándoles todos estos mecanismos que vuelven frustrante la programación de JavaScript. Sobre todo el tema de this, es un tema que todo el mundo se queja, pero nadie les explica por qué, ni cómo funciona. Entonces, gracias por tu tiempo, su tiempo, de verdad lo aprecio. Creo que más que el diploma es poder compartir con ustedes todo esto y espero que, bueno, me sigan dando la oportunidad de seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias y nos vemos el lunes.